Amén. Amén. Al Señor le damos gracias por estar aquí. Gracias porque siempre que compartimos es un momento especial. Es un momento especial porque tenemos el privilegio de compartir con otros hermanos la fe que creemos. ¿Y cuántos creen que el Señor está aquí? Que la presencia del Señor está en este lugar. Amén. Bien, vamos a la carta de Santiago, el capítulo 2. Y vamos a estar viendo del capítulo 2, del versículo 14 en adelante. Capítulo 2, del 14 en adelante. Fe que manifiesta obras. Muy bien. Este pasaje, estos versículos del 14 al 26, son de los versículos más controversiales de la Biblia. Es un campo de batalla donde cada cual se quiere imponer lo que cree. Bueno, nosotros hemos venido no a implantar lo que creemos, sino vamos a ir con la palabra, a ver lo que la misma palabra nos responde acerca de estos versículos y qué es lo que realmente significa. Vamos a ver, pero antes de empezar, hablando leyendo el versículo 14, vamos a ver estos puntos, vamos a considerar estos puntos. ¿A quién va dirigido el contexto, tiempos de salvación y significado bíblico de muerte? Esto es importante porque para nosotros poder entender lo que Santiago nos está diciendo, es importante tener esto claro. Que ya lo hemos visto, que lo vimos desde el capítulo 1, fuimos estudiando versículo por versículo, pero es importante que nosotros entendamos esto. ¿A quién va dirigido? Vamos a ver. Santiago capítulo 1, versículo 2 y 3, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe. Entonces se está hablando de creyentes porque está hablando de la prueba de su fe. El 18 dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Está hablando de creyentes. Santiago 4:5 dice: ¿o pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Y nosotros vemos que Santiago usa muchas veces la palabra hermanos, pero específicamente dice hermanos míos 10 veces en el libro. Hermanos míos. Como decíamos, leíamos ahora, la prueba de vuestra fe nos hizo nacer por la palabra, seamos primicias, el espíritu que mora en nosotros. Sin lugar a duda, está hablando con personas que son creyentes, que tienen el Espíritu Santo. Bien. Vamos a ver ahora el segundo punto, el contexto. ¿Cuál es el contexto del capítulo 2, versículo 14 al 26? Santiago 1, capítulo 1, 26 y 27. Como habíamos visto, Santiago nos habla de la verdadera piedad, cuando decía, esta es la verdadera religión, ¿verdad? ¿Cuál es? Visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. El contexto también nos habla de favoritismo en la congregación. Y ahí empieza a hablar porque si en vuestra congregación, y esto lo tuvo nuestro hermano Juan Carlos, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo y otro con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso y miráis con agrado. Bien, está hablando de ese favoritismo en la congregación. Otro contexto, el tribunal de Cristo, cuando nos habla en el capítulo 2, versículos 12 y 13. Así habrá de hacer como los que habéis de ser juzgados,
por la ley de la verdad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Y aquí entendemos que va a ser, está hablando de creyentes en el tribunal de Cristo, donde el Señor va a juzgar a los creyentes por las cosas que hicieron, lo que no hicieron, para darle galardones. También vamos a ver más adelante, nuestro hermano Genaro ya le tocará el capítulo 3 y nos va a hablar de la lengua. Y eso nos habla de conducta, la conducta cristiana. Entonces, todos estos versículos, o sea, todo el contexto, ¿de qué nos habla? Nos habla del crecimiento del creyente. Primero es creyente, lo que habíamos dicho, ¿a quién va dirigido? A los creyentes. Pero el contexto también te dice que es del crecimiento del creyente. Entonces, el contexto de Santiago no es cómo llegar a ser un creyente. ¿Cuál es el contexto? Cómo debe vivir el creyente. Cómo debe vivir el creyente. Por eso le dice que cuidado con las huérfanas, con los huérfanos, perdón, de las viudas. Habla del favoritismo y todo lo que habíamos tocado ahora. Porque es la conducta, cómo el creyente se debe comportar, vivir. Otro punto muy importante a considerar, que ya lo habíamos visto, son los tiempos de salvación. Cuando se utiliza la palabra salvación, ¿qué significa salvación? Hay que ver el contexto, porque no siempre habla de vida eterna. Por ejemplo, ahora mismo yo les digo una palabra a ustedes, planta. ¿Qué significa planta? Tenemos 6, hay más. No, planta. Entonces, así sucede muchas veces en la Biblia también. Cuando leemos una palabra, nosotros tenemos que entender que puede tener muchos significados. Ahora mismo yo digo planta y ustedes no saben a qué me estoy refiriendo, si no les doy un contexto. Por ejemplo, me duele la planta de los pies, ya ustedes saben definitivamente que estoy hablando de mis pies. La planta esa da fruto, bueno. Sigamos, pero ya se entendió la idea. Entonces, lo mismo sucede con las palabras en la Biblia. Y esa palabra salvación también hay que ver en qué contexto se utiliza. Y no solamente la palabra salvación, hay que estudiarla en el contexto, porque a veces es salvo de una enfermedad, salvo de algún problema, de alguna circunstancia. A veces es salvo de la vida eterna. A veces nos habla de eso, salvo de la muerte, pero a veces también tiene que ver, por ejemplo, usted va a cruzar la calle, de la que me salvé. Usted se salvó de que el carro no lo atropellara. Entonces hay que entender eso, pero no solamente eso, sino los tiempos, porque la Biblia cuando utiliza la salvación también habla de los tiempos de la salvación. Por ejemplo, la Biblia nos habla de salvación como algo pasado. Y ahí, cuando se utiliza en tiempo pasado, nos habla de nuestra justificación, que es de ser declarado justo delante de Dios. Cuando la Biblia utiliza el presente, cuando utiliza una palabra salvo y la utiliza en presente, se está refiriendo a la santificación. Y cuando habla del futuro, nos habla de qué cosa? De la glorificación. Entonces, el cristiano, para que se entienda, el cristiano, si a usted le preguntan qué es usted es salvo. Yo fui salvo, yo soy salvo y seré salvo. Fui salvo porque creer en Cristo Jesús, murió por mí, lo acepté, que he creído en Él. Luego, soy salvo ahora mismo en el tema de seguir creciendo. Santificación. Y seré salvo en el futuro cuando sea glorificado. Bien. Santificación es ese tiempo intermedio de nuestra salvación. ¿Se entendió? Bien, vamos a ir avanzando. Por ejemplo, vamos Filipenses 2:12. ¿Qué nos dice Filipenses 2:12? Dice, ¿alguien lo quiere leer? Está en la pantalla. 2:12. Vamos a ver, ahí Pablo utiliza la palabra salvación, pero
Filipenses 2:12 Ajá, dice, en ese tiempo intermedio, refiriéndose a la santificación. por tanto, amados míos, Sí. como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocúpate en tu salvación con temor y temblor. ¿Por qué decimos que está, gracias Juan Carlos, por qué decimos que está en el tiempo de santificación, en ese tiempo intermedio? Dice, ocúpate en tu salvación. O sea, trabaja por tu salvación. ¿Y cómo sabemos? Porque el contexto lo dice. Contexto de santificación en Filipenses. En ese dice, 2, 14 y 15. Haced todo esto sin murmuraciones y contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeceréis como luminares en el mundo. ¿Es así que se obtiene la salvación? ¿Haciendo las cosas sin murmuraciones y contienda? No. Entonces, ¿a qué se está refiriendo él? Ocupaos en vuestra salvación. Ocúpate en lo que Dios ya hizo por ti. O sea, tú eres salvo, entonces ocúpate en esa salvación. Y cuando tú te ocupas en esa salvación, a trabajar en esa salvación, la Biblia le llama, ¿perdón? Bueno, a eso es lo que nosotros le llamamos la santificación. Ocuparse en eso, en la santificación. Bien, cuarto punto que tenemos que considerar. El cuarto, significado bíblico de muerte. ¿Qué significa la palabra muerte? Bíblicamente. No el concepto que podamos tener hoy, porque Santiago no le está escribiendo a personas de hoy. Él está escribiendo hace casi 2000 años atrás. Entonces, cuando él está escribiendo, ¿qué es lo que entiende el que recibe la carta? ¿Qué significa muerte en la Biblia? Correcto. Vamos a la siguiente. Bueno, se ve diferente en la imagen que tengo aquí. Separación, cuerpo, alma. Cuando se separan, ocurre la muerte física. Pero no, separación no es que no existe. Una persona muerta bíblicamente no deja de existir. Y lo podemos comprobar bíblicamente. Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Muy bien. 1 Timoteo 5:6. Pero la que se entrega a placeres, viviendo, está muerta. Viviendo, está muerta. No es que deja de existir. Mateo 25:46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces, cuando la persona muere y es juzgada, ¿dónde va? No es que se queda, no va al hoyo. El alma de los creyentes, ¿dónde va? A la presencia del Señor. Y los no creyentes, al Hades, pero no duerme. Nosotros no enseñamos que el alma duerme. La idea es que no deja de existir. Muerte en la Biblia no significa que deja de existir. No voy a leer la historia del rico y Lázaro, pero ustedes se la conocen bien. Y ahí hay una conversación. No deja de existir. Vamos al siguiente. Eso es hablando el hijo pródigo. ¿Qué dice? Porque este es el padre del muchacho. Porque mi hijo muerto era y ha revivido. Estaba muerto el hijo pródigo. Pero él dice que estaba muerto. Y se había perdido, se había separado. Correcto. Estaba sin comunión. Dice, y se había perdido y es hallado. Estaba separado, sin comunión. Romanos 4:19, ¿qué dice? Ayúdenme a leer para conservar Hay que buscar los micrófonos. Romanos 4:19. Sí. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, Ese es Abraham. siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Dice que no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. ¿De qué nos está hablando ahí?
Bueno, de que su cuerpo no tenía la efectividad, pero no es que no estaba, no es que estaba ahí, solamente que no contaba con esa. Bueno, vamos al siguiente. Aquí con Colosenses 3:5. Ya entendieron. Bien, Denisito. Haced morir, ¿cómo es esto? Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Qué significa eso? No le des poder a la carne. Haz morir. Entonces, vamos al siguiente. El asunto está que la muerte bíblicamente nunca significa inexistencia. Y vamos a entrar con todo, vamos a empezar con todos estos pensamientos ahora que vamos a tocar el versículo 14. Dice Santiago 2:14. Oscar, ¿se puede? Una pregunta. Se puede. Ok, pero no, en este caso, porque yo recuerdo que una vez estaban hablando de las palabras técnicas, que de acuerdo al contexto pueden tener diferentes significados. Y me parece que el ejemplo que se utilizaba era con la palabra salvación, ¿verdad? Sí, estábamos En hablando aquel de salvación. momento. Entonces, en este caso, en muerte, o sea, siempre sería separación, no sería algo como dependiendo del contexto, sino que siempre va a ser separación. No siempre no siempre es separación, a veces es inefectividad, pero nunca es inexistencia. La Biblia Ok, entendido. en todos los ejemplos no significa que no existe. Sí, sí, no, pero aunque lo busques el contexto, aunque estén en diferentes contextos, nunca hay uno que te dice que no existe. Porque la muerte, en términos generales, significa separación. Bien. El 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Podrá, ya entramos en Santiago 2, en el versículo 14, ¿ok? ¿Podrá la fe salvarle? Entonces, Santiago está escribiendo aquí, a la salvación que se está refiriendo aquí es a la santificación, no a la justificación, porque a las personas que él está escribiendo son creyentes. Entonces él dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Pero para que se entienda mejor, ¿podrá la fe santificarle? Ahora vamos a ver. ¿Cómo sabemos? Gracias, Keila. Tú me diste esto, pero yo estoy sin la laptop aquí. ¿Cómo sabemos que Santiago utiliza la palabra salvar en sentido de santificación? O sea, ¿cómo yo sé eso? Porque, ¿de dónde salimos con esa conclusión? Respuesta, el contexto. Porque el contexto te dice que se trata de santificación. ¿El contexto de qué nos habla? Alguien que pueda leerlo, por favor. Ok, pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Santiago 1:19. Sí. ¿Qué más? Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Santiago 1:22. Refreno a la lengua. Santiago 1:26. Bien. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Sí. Guardarse sin mancha del mundo. Sí. Favoritismo en la congregación. Galardones en el tribunal de Cristo. Muy bien. Entonces, pero ustedes, ¿hay alguna de lo que acaba de leer Eddie? Gracias, Eddie. ¿Alguno de esos son los requisitos para ser salvo? Ustedes ven, ahí dice creer en Cristo Jesús o alguno de los requisitos. Entonces el contexto me está diciendo que la palabra santificación que habíamos visto aquí es salvación. La palabra dice, ¿podrá la fe salvarle? El contexto me está diciendo que se está refiriendo a la santificación. El contexto es el crecimiento como cristiano, no cómo llegar a ser cristiano. Bien.
Hermanos míos, repitiendo el 14, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Es decir, ¿podrá un creyente progresar en su salvación, o sea, en su santificación? ¿Podrá progresar? ¿Podrá ser útil a otros y ser galardonado en el tribunal de Cristo si no tiene obras? Bueno, la respuesta es no, no puede. Entonces, aquí Santiago va a presentar 5 ilustraciones y va a empezar con el hermano necesitado. Vamos a ver. Hermano, ¿por qué pone Dios recursos en nuestras manos? ¿Por qué? Vamos a leerlo entonces aquí. Santiago 2:14 y vamos a leer hasta el 16. ¿Alguien quiere leerlo, por favor? ¿Sí? Va a ser hasta el 16 en este slide. Okay. Hermanos míos, Sí. ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz y calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Gracias, Paloma. Bien, incluso que puse aquí abajo, esta herramienta literaria, lo utilizan de aquí. Ven, ¿de qué aprovecha? Y empieza con de qué aprovecha y termina de qué aprovecha. Entonces el autor, cuando te pone eso, cuando tú encuentras eso en la Biblia, el autor quiere que, o sea, él está encerrando la idea. Empieza con una y termina con, empieza con las mismas palabras y termina con las mismas palabras para que tú entiendas el mensaje que él te quiere dar en ese grupo que está ahí, durante esos textos. Entonces, cuando lo leemos así, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados, saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? O sea, ¿de qué sirve todo esto? Entonces, vamos a ver, dice, ¿de qué aprovecha entonces el tener, el que tú tengas y no des? Pero ¿de qué le aprovecha entonces al hermano que necesita algo? A él tampoco le aprovecha. O sea, que él necesita algo y tú no se lo das. Tú tienes para dárselo y no se lo das. Y el otro lo necesita y no lo recibe. Entonces tampoco, no le aprovecha a ninguno de los dos. Si digo, es mejor dar que recibir. Oh, bienaventurado es dar que recibir. Pero yo no doy nada. ¿De qué me aprovecha? Aquí un ejemplo. Y si digo que debo de amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia y no lo hago, ¿de qué me sirve? No me sirve para nada. Entonces, el enfoque de Santiago es que apliquemos lo que creemos. Ese es el enfoque de Santiago. Dice el 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta. Y aquí empieza el asunto de la muerte, la interpretación popular. ¿Qué dicen usualmente los que leen este versículo? ¿Cuál es la interpretación popular cuando se topan con el 2.17? Porque este es el campo de batalla. Aquí vienen todos los teólogos y dan su opinión de lo que significa y eso. Pero ustedes han visto o están viendo el contexto. Porque si uno abre y empieza a leer desde el versículo 17, pero si lees el contexto a donde te está llevando Santiago para que entiendas, vamos a ver, ¿qué dice la interpretación popular? Si un cristiano no tiene obras, nunca fue salvo. Eso es la interpretación popular. Cuando una persona es salva, ¿qué cosa? Tiene que mostrar obras, de lo contrario no tiene una fe verdadera. Fe genuina siempre evidencia buenas obras, siempre evidencia buenas obras. Una fe que no produce buenas obras es una fe que no existe. Esa es la interpretación popular. Vamos a ver. Ay, se me fue.
Bien, ¿cuál es el problema con la interpretación popular? ¿Cuál es la falla que tiene? ¿Cuál es el problema? Ignora el contexto. La audiencia de Santiago es creyente. El Espíritu Santo, ellos tienen el Espíritu Santo. Entonces, si ellos son salvos y Santiago le está escribiendo a personas salvas, ¿por qué entonces viene a cuestionarle su salvación? Si ellos son salvos, se supone que son salvos, ¿por qué cuestionarle su salvación? Y si vemos el contexto, como hemos estado hablando, el contexto nos habla de la santificación. Santiago escribe sobre la santificación, no la justificación ante Dios. Y puse ante Dios porque también vamos a hablar de la justificación. Y también porque la interpretación popular está errada, porque la muerte bíblicamente nunca significa inexistencia. Nunca significa inexistencia. Bien. Pues ya me salté uno. Te dejo a ti, Keila. Bien, te voy a dejar poner esto a un lado. Entonces, la fe, ¿qué dice Santiago? La fe que existe, si no tiene obras, no está produciendo. La fe sin obras es inefectiva. ¿Qué usted hace con un celular si está descargado? El celular no deja de existir. ¿Qué hace usted con un carro que no tiene gasolina? ¿Qué usted hace con un carro que no tiene gasolina? ¿De qué te sirve? No, ahora no vas a decir, no podemos decir que el carro no existe. El carro existe, pero ¿de qué te aprovecha? Entonces, la fe que existe, si no tiene obra, si no tiene obra, no produce, no es efectiva. Entonces, a donde nos está llevando Santiago es a cuestionarnos qué tan productivos somos como cristianos, qué tan productivos nosotros somos. Y vamos a ver ahora. Que sería Oscar, quizá muy contrario a que se diga, no, es que si tú no haces obra, tú no eres salvo. Correcto. Sí. O sea, que es lo que regularmente se entiende. O sea, para decir que tú eres salvo, tú tienes que estar haciendo obra, pero creo que es lo que quieres resaltar, porque la palabra siempre nos habla que, o sea, una vez que nosotros aceptamos al Señor y creemos por fe, entonces ahí inmediatamente somos salvos y después viene el proceso de la santificación. No es que yo soy salvo y después yo empiezo ahora que por mis obras es que yo voy a ser salvo. Sí, no entendí no entendí lo que me estaba tratando de preguntar, si me estaba preguntando algo. Ok, tú estabas diciendo que la postura de muchos está errada, porque, y creo que en resumen a lo que querías llevarnos es que entienden que podríamos ser salvos por obras, ¿correcto? Nosotros no somos salvos por obras. Exacto, entonces esa es la postura de algunos. Sí, tema controversial, o sea, yo no quiero meterme en ese tema ahora, porque muchos van a levantar la mano. Perdón, yo pienso que la obra, las obras nuestras es creer en el Señor, pienso yo. Totalmente de acuerdo, esa es la obra, creer. Amén. Y no, adelante. Yo digo que tengo una salvación productiva, o sea, doy muestras de que yo tengo esa salvación, así como tú pusiste ahí. Sí. Tengo una santificación productiva o soy un cristiano productivo. No cuestionar, realmente soy salvo, porque de hecho la salvación ahí ya está. la tengo. Gracias, muchas gracias. La idea es, Santiago no quiere que empieces a dudar de tu salvación. Esa duda es algo que nosotros tenemos ahora. Oscar. Esa curiosidad, ese tema de discusión, cuidado si tú eres salvo, si no eres salvo. Si usted mide su salvación por las obras que usted hace, entonces quizás hoy se portó muy bien y usted va a estar 99.9% seguro de que si se muere se va con el Señor. Pero si mañana tiene una discusión con su cónyuge, entonces usted va a estar 50% seguro. Se fue. Y si se te cruza alguien en la avenida con un carro,
Te fuiste, te fuiste. Entonces, si tuviste una semana mala, terrible, en la cual no tuviste comunión con el Señor, te la pasaste en discusión y problemas, entonces no eres salvo. Mira, Sí, adelante, hermano. es interesante porque lo mismo que nos cuestionan a nosotros son los mismos creyentes. O sea, el del mundo nos cuestiona desde un punto, pero el creyente cuestiona más. Más. Pero ven acá, Oscar, tú eres salvo, pero yo no te veo haciendo obra, como dice la Biblia. No. Sí. Tú eres salvo, Oscar. Fulano, tú eres salvo, pero yo no veo obra en ti. Sí, miren, yo dije hace unos momentos que no quería entrar en ese tema, porque sé que es un tema que sí, pero miren, lo que quisiera plantar en su corazón es que usted esté seguro de su salvación. Su salvación no depende de las obras. Su salvación depende de creer en el Señor Jesús. De eso depende, de creer en Jesús. Porque mire, hay personas que siguen otras religiones, hay personas que son ateas, que hacen más obras buenas que usted, que se comportan mejor que usted, que son educados, que tienen una mejor reacción. Entonces, yo voy a medir la salvación de una persona por lo que está haciendo. Porque si me pongo en esa, entonces todos estos grupos heréticos, todas estas religiones que no quieren saber de Jesús o que rechazan a Jesús completamente, entonces porque yo los veo haciendo un montón de cosas, buenas obras, entonces son salvos. Además que entonces yo valoro mi salvación por mis obras, sin embargo, correcto. yo anulo totalmente el sacrificio que hizo el Señor. O sea, entonces en vano murió Cristo. Correcto, amén. Wow, yo le doy gracias a Dios por este grupo. Gracias a Dios le doy por este grupo, de la manera en la que lo están tomando. Sí hay que tener claro, de ninguna manera estamos diciendo de que usted es creyente, cree en Cristo y haga lo que le dé la gana. Hay consecuencias. En esta vida y en la próxima. O sea, va a haber consecuencias de todas nuestras acciones. Y el cristiano que no vive como cristiano, o sea, que no se está comportando como nos manda la palabra, es un cristiano infeliz. Sí, adelante, hermana Belkis. Ahorita cuando iniciaste, decías que la palabra salvación podía implicar tanto santificación, así como salvación ya de mi alma, ¿verdad? A veces sí. En este Casi versículo siempre sí. 14 de Santiago, Sí. en esta versión, dice: hermanos míos, ¿de qué puede servir que alguien diga que tiene fe si no hace el bien? ¿Lo podrá salvar esa clase de fe? O sea, esa fe aquí no es para salvación, según el contexto de Santiago 2:14. Sí, pero entonces lo que pasa es que las traducciones... Esta clase de fe entonces sería para de la santificación, estaría hablando. Sí, y ese fue el versículo que estuvimos viendo al principio, el primero, el 14. Estuvimos viendo ese y hablábamos de que cuando habla podrá la fe salvarle, el contexto me habla de que esa salvación es la salvación en el presente, ese tipo de salvación en el tiempo intermedio de la salvación, no la justificación en la cual nosotros fuimos salvos, no en la glorificación en la cual seremos salvos, sino en el término medio, en mi día a día, en el vivir. Ahora mismo nosotros somos salvos. Entonces la palabra te dice, trabaja en esa salvación, esfuérzate en esa salvación, no en tu justificación, porque ya tú fuiste justificado por creer en Jesús. Por esto es entonces que decía que debemos de ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Entonces ahí seguimos con la salvación como santificación. Como santificación, como en Filipenses. Vamos entonces al segundo ejemplo que pone Santiago.
que no existe. Dejar entonces eso claro ahí, no es que si no hago obras me pierdo entonces. Si no hago... Si no la hago me pierdo, si no hago obras entonces me pierdo. Para dejarlo claro. No. Eso es... Porque tú lo mencionaste ahorita, pero eso es muy evidente allá afuera. Hay muchas personas que verdaderamente creen que si tú no haces una obra, tú vas a perder la salvación y van inmediatamente a ese texto. Bueno, no. La salvación es por creer en Jesús. Como dijo una hermana, no me fijé quién era, nuestra única obra es creer. Inmaculada. Sí, gracias, hermana. Es creer. Esa es la única obra. Eso es el único mandamiento que se le da al no creyente. Al no creyente tú no le dices que no le dices los mandamientos de él, tú le dices a él, cree en Jesús y serás salvo. Entonces, en conclusión, somos salvos por lo que Cristo hizo por nosotros y no lo que nosotros hacemos por Cristo. No lo que nosotros hacemos por Cristo. De lo contrario, el ladrón en la cruz no se hubiese salvado entonces. Correcto. El ladrón en la cruz no se hubiese salvado porque ¿qué obra hizo él? Aunque hay algunos que dicen que si tú lo hubieses soltado iba a hacer un montón de obras. Bueno. No tú. Pero Santiago nos está estimulando a hacer las obras, pero no es que por las obras no vamos a salvar. Correcto, eso. No es, nos está estimulando. Sí, el tema de Santiago, no nos podemos olvidar, es la santificación. Entonces, él quiere que tú hagas. No es el tema de que tú eres salvo y ya, no. Santiago, el énfasis de Santiago es que uno viva su vida como un cristiano. O sea, obedecer los mandamientos del Señor, hacer lo correcto. Dice el versículo 18, los demonios monoteístas, 2:18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Versículo 19, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Y la palabra para creer en griego es pisteo, que la utilizan aquí Santiago, y es la misma palabra fe. Entonces dice, tú crees que Dios es uno, bien, los demonios tienen fe y tiemblan. Vamos a ver. Según algunos, hay diferencia entre fe intelectual, o sea, la fe de aquí arriba, y la fe del corazón. Entonces, a veces te dicen, quizás lo que tú tienes, tú crees en Jesús para ser salvo, ¿verdad? Pero quizás alguien te puede cuestionar, y hay algunos que lo hacen, y te dicen, puede que tú tengas la fe de los demonios. Tienes que revisarte porque no estás seguro. Entonces se enseña lo que se llama la doctrina de la inseguridad, donde la persona no puede estar nunca segura si es salvo. Dice, entonces, te dicen que tienes la doctrina de la inseguridad. Dice, mire, puede que tenga la fe de los demonios. ¿Y cuál es el problema con esa aseveración? Que entonces nadie tiene certeza de que es salvo. Vamos a ver la próxima imagen. No sé cómo se vea. Ahí están los dos endemoniados gadarenos con Jesús. Mateo 8:29. Vamos a ver qué le dicen estos. Lo voy a leer porque están chiquititas las letras ahí. Y clamaron diciendo, Mateo 8:29, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Vamos a ver. La fe de los demonios, el creer de los demonios, o sea, la fe que ellos tienen, les permite creer que Dios es uno. ¿Tú crees que Dios es uno? Dice el 19. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces, el creer que tienen los demonios, o sea, esa fe de los demonios, les permite saber que Dios es uno, creer que Dios es uno. Ellos saben que Dios es uno. Su fe les hace temblar. Cuando digo fe, les digo su creer.
El ellos creer en Dios hace que ellos tiemblen. Los demonios, como veíamos en el versículo anterior y la imagen anterior, identifican a Jesús como el Hijo de Dios. Entonces ellos saben quién es el Hijo de Dios. Ellos saben quién es Jesús. Los demonios creen que Jesús tiene poder. ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Y cuando le dicen algo, no solamente saben que Jesús tiene poder, ellos lo saben, sino que los demonios están conscientes del tormento que les espera después del milenio. Y no dice el texto bíblico que Satanás, la parábola, se roba la semilla, la palabra implantada en el corazón. ¿Por qué se la roba? Porque él cree en el poder de esa palabra. Él cree en el poder, él está consciente del poder. Pero ¿qué sucede? Es bueno aclarar esto porque los demonios creen en Dios. Vamos al siguiente. Dice, los demonios no creen en Jesús para salvación de ellos. La Biblia dice que ellos creen y tiemblan, pero no creen en Jesús para salvación. Es que el plan de salvación tampoco está abierto para ellos, porque Jesús no se hizo un humano, no se hizo un demonio. Sonó feo, ¿verdad? Tú tienes, dice, entonces, ¿qué es lo que dice Santiago? Tú tienes la ortodoxia correcta, o sea, tú tienes el conocimiento correcto. Los demonios también, porque los demonios creen que Dios es uno. No dice que tienen un creer falso, no, ellos creen que Dios es uno. O sea, creen en el Dios monoteísta. Pero los demonios son demonios y hacen mal. Pero tienen el conocimiento correcto. Ellos saben identificar quién es Dios, quién es Jesús. El problema es que ellos son malos, pero algo se les manifiesta. Eso es el enfoque, ese es el énfasis que hace Santiago. Tú crees que Dios es uno. Muy bien. Los demonios también lo creen. Pero ellos, por lo menos algo se les nota porque ellos tiemblan. A ellos por lo menos se les ve un efecto. Entonces, algo es evidente en ellos. O sea, por lo menos a ellos algo se les nota. Entonces, ¿cuál es la aplicación? El siguiente, por favor. ¿Cuál es la aplicación? El creer de los demonios causa algún tipo de manifestación. ¿Cuánto más debe ser la nuestra? Si los demonios se menean, ¿cuánto más nosotros? Santiago dice que lo que creemos debemos aplicarlo. Santiago dice que no seamos tan solo oidores, sino hacedores de la palabra. Entonces, eso es el énfasis. Por eso pone este ejemplo y va a seguir. Ahora, Abraham, y aquí vamos a entrar ya. Le voy a tocar a Abraham. Sí. ¿Quieren? El jueves que viene. Es verdad, la parte de Abraham. Pero les voy a dejar con algo en su mente. Tú puedes mover dos, por favor, Keila. Otro más. Ahí. Le voy a dejar con esto en su corazón. Santiago 2:21 dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Justificado por las obras. Pero Pablo dice en Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y, vuelve a repetir, no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Pero Santiago dice, ¿no fue justificado por las obras de Abraham? Tarea. Pero esto se va a tener que quedar, se va a tener que quedar para la próxima. Pero hermanos, ¿qué le iba a decir? Si seguimos esta misma línea de pensamiento, usted va a ver cómo se va a aclarar todo. Se va a aclarar todo. Lo que hay que ver, hay que quitar un poco
lo que uno tiene, porque uno ya viene con unos prejuicios, uno viene ya con un pensamiento que alguien te ha impuesto sobre ti. Pero yo quiero, o sea, la intención es que la Biblia nos hable y siempre entender el significado de las palabras. La palabra salvación, la palabra muerte, entender el significado y ver el contexto, a quién va dirigido. Y entonces, bien, hasta aquí hemos llegado. Vamos a ver si es que para la próxima semana pues hablamos de Abraham, Rahab y del cuerpo sin vida. Bien, si hay alguna reacción, algún comentario antes que nos despidamos. De allá, los hermanos que están conectados. No, hermano, Bueno, gracias. puede, hermano Luis. Sí, pero por el mismo tiempo, el próximo jueves haré mi comentario. Gracias. Qué bueno. Gracias. Sí, me dicen que le diga que lo apunte para que no se le... No voy a decir eso. Bien, vamos a... Pero si ustedes dijeron que se había un comentario reacción, no era para que se dijera el comentario de la reacción. Aquí están reaccionando, pero ustedes no están reaccionando, Charlón. Pero el hermano Luis iba a decir un comentario, pero entonces él le está diciendo que sea para la próxima semana por el tiempo. Entonces, ¿el espacio para comentarios, sí o no? No, está bien para la próxima. Yo lo apunto. Gracias. Hermanos, vamos a orar. Amén. Padre, te damos gracias por esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, y de verdad, Señor. Gracias, mi Dios. Estamos hablando de tu palabra. Estamos tocando temas que son sensibles, Señor, y te pedimos que tú nos guíes. Guíanos a toda verdad, Señor. Estamos interesados en tu verdad, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por todo. Y bendice los alimentos, Padre. Amén. Amén. Despedidos.